conmigo a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Estaremos viviendo esta noche el consejo de la palabra para nuestro aprovechamiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, específicamente del versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, alabado sea Cristo. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Que Dios bendiga a todos los que van a unirse también por las redes sociales, que esta palabra sea de bendición. ¿Ya lo tiene, amada iglesia? Amén. Le damos honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos en esta hora, Padre, reconociendo, Señor, tu bondad, tu poder, reconociendo tu palabra, Señor, que a través de ella nos fortaleces, y reconocemos, Padre de la gloria, que tú eres bueno con nosotros. Señor, que a través de esta escritura nos hables, fortalezca nuestra fe, fortalezca, Señor, nuestro caminar espiritual, porque sabemos, Padre, que los días, Señor, no son fáciles, pero en el nombre de Jesús, que sea de bendición y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa confianza, esa convicción a nuestros corazones. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amada iglesia, decimos amén. Gracias te damos, Señor. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento. Vamos a anclarnos en ese pasaje, porque para nuestro beneficio, amados, el escritor de esta carta, el apóstol Pedro, insta a la iglesia, anima a la iglesia de poder enfocarse en ese llamado. Fíjese cómo empieza diciendo en el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Por qué nos dice el que está a su lado? Sin esfuerzo no hay crecimiento. Sin esfuerzo no hay crecimiento. Amén. Entonces, por eso en esta noche nos esforzamos, hermano, y yo felicito a cada uno de ustedes, porque el día martes no es fácil, hermano, llegar a la casa del Señor. Todos físicamente nos cansamos, a veces hay cansancio, como dice uno, cansancio rezagado del fin de semana, pero sabemos que cuando venimos el Señor nos da su beneficio, nos da la bendición y nos fortalece en cuanto necesitamos de Él. Por eso el apóstol Pedro dice en estos pasajes que tenemos que poner toda diligencia. Hermano, y hablar de diligencia nos habla de esfuerzo personal, porque el beneficio en su crecimiento espiritual es con ese índole, con ese fin, con ese propósito. Por eso él enfáticamente señala las áreas donde tenemos que crecer. Y si no hay un esfuerzo, no hay crecimiento. Y ahí claramente lo dice, que tenemos que poner diligencia para crecer en fe.
Y la fe, hermanos, sabemos que hay diferentes tipos de fe. ¿De qué estoy hablando? Bueno, tenemos la fe salvífica. Usted tiene fe porque tiene fe en que usted es salvo. Pero necesitamos la fe que Jesús habló. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se movería. La fe va en exceso, en crecimiento. La fe es progresiva, hermano, y eso depende de usted y depende de mí. El crecimiento espiritual es constante, pero para poder crecer, hermano, el Señor tiene que usar también de sus herramientas. ¿A cuánto le gustan las tribulaciones? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra vemos que el Señor usa sus herramientas para hacernos crecer. Vea quién nos está diciendo esto. El apóstol Pedro, hermano, había sido procesado. En una ocasión Jesús le dijo, mira Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y cuando termines, regreses y fortalezcas a tus hermanos. ¡Qué tremendo! El propósito de la prueba es, hermano, que su fe se fortalezca en Dios y usted crezca a niveles donde usted pueda también fortalecer a sus hermanos, diciéndole, no te preocupes, hermano, yo ya pasé por eso, échale ganas. Aleluya. Necesitamos seguir avanzando. Por eso dice que tenemos que poner toda diligencia, especialmente en nuestros tiempos, hermano, donde la palabra del Señor está siendo vituperada, la palabra del Señor está siendo, hermano, confundida en ciertas áreas. Por eso Pablo aconseja también un pasaje muy importante en Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo. Vamos a aprovechar estos minutitos para hacer un corto pensamiento. Gracias te damos, Señor. Si ya encontró Filipenses, léanlo por favor allí en el capítulo 2, versículo 12, un pasaje muy importante para nosotros. Amén. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vea qué interesante. Por un lado, Pedro nos dice que tenemos que poner toda diligencia. Por esto mismo tenemos que añadir fe. Pero para que esa fe sea firme, hermano, tenemos que tener nuestro entendimiento, como dice el pasaje, nuestro enfoque en lo que el Señor nos ha otorgado. Pablo dice que tenemos que poner ese esfuerzo en nuestra salvación. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación es la garantía y la seguridad que usted tiene, que usted va a la presencia del Señor, no importando qué. Pero si en su corazón todavía hay duda, hermano, en el corazón del creyente no tiene que haber duda. Si en este momento el Señor nos llamara a su presencia, ¿usted está seguro que va con el Señor? Y de eso tenemos que entender, iglesia, de eso tenemos que entender, hermanos que nos ven también por las redes sociales. Nuestra seguridad tiene que ser firme. La duda, hermano, es la ausencia de la fe. La duda es algo que el enemigo usa para querer moverlo de su manera de pensar en la fe en Cristo Jesús. En primer lugar, observe el pasaje nuevamente en el verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Dígale otra vez al que está a su lado, sin esfuerzo no hay progreso. Y una de las cosas que necesitamos en ese esfuerzo es obediencia. Amén. Mire cómo venía usted, cómo venía el pastor, hermano. Veníamos cansados, pero el Señor nos ha fortalecido, ha renovado nuestras fuerzas y ahora nos sentimos renovados. ¿Alguien venía cansado hoy? Porque yo sí venía cansado, hermano. Pero el Señor me renovó las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando se reúne su iglesia, su cuerpo, hermano, y empezamos a alabar a Dios en ese clamor, en esa oración, Él cumple, como leímos al principio, Él cumple todas las promesas que Él nos ha otorgado. Y una de ellas dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, hermano, yo difiero con aquellas personas que dicen, no, yo en mi casa puedo adorar a Dios.
Es verdad, puede usted alabar a Dios, pero la presencia del Espíritu de Dios jamás va a ser la misma. Tenemos que venir a la casa de Dios, unirnos al cuerpo de Cristo, encender esos carbones, hermano, porque cuando su vida se enciende, hermano, el poder del Espíritu Santo se mueve y usted lo puede palpar. Ahí en su casa usted puede leer la palabra, en su casa usted puede orar, pero la unción del Espíritu de Dios no va a ser la misma. Por eso tenemos que venir a la casa de Dios, por eso tenemos que venir a fortalecernos. Y ahí por eso Pablo dice que el primer paso para poder estar firme, poniendo diligencia, es la obediencia, en cuidar eso. Y yo lo felicito porque usted, al venir a la casa de Dios, le está dando prioridad a eso. Está cuidando lo más importante en su vida. Aleluya. La salvación. Imagínense. Por eso Pablo dice, sigo leyendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí es donde tenemos que poner ese esfuerzo. Dígale una vez más al que está a su lado, sin esfuerzo no hay crecimiento. Pero si usted se esfuerza, usted va a crecer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí se necesita diligencia, hermano. Se necesita entendimiento. Se necesita conocimiento de la palabra para que usted vaya caminando en pasos seguros. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se enfoca en ese regalo que Cristo le ha dado, fácilmente su corazón lo puede traicionar. Y empezamos a analizarlo, empezamos a pensar en nuestra propia manera y decimos, no, yo no necesito ir, porque nos sentimos seguros de nuestras propias fuerzas. Y el Señor dice claramente en su palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque nuestra propia manera de pensar, hermano, sin darnos cuenta, nos hace rebelarnos contra la verdad de Dios. Sin querer nosotros estamos haciendo lo contrario al Señor. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento del Señor. Dice que tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. No porque el pastor quiere que estén ahí, no porque el Señor sea, hermano, exigente que estemos ahí, es para nuestro propio beneficio. Porque ahí usted se fortalece. Dígame, ¿cómo venía? ¿Cómo estamos? Fortalecidos. Amén. Por eso tenemos que ser, hermano, prudentes, sensatos, ser, hermano, sobrios en ese sentido. Porque Satanás, nuestro adversario, hermano, es muy astuto para poder, hermano, manipular nuestros pensamientos. Acuérdese que él ha tenido tiempo suficiente para estudiar las actitudes del hombre y así de esa manera enviar los dardos necesarios para retenerlo, que usted no vaya a alimentar su alma a la casa de Dios. ¿Cierto? Por eso Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué con temor, hermano? Porque el principio de ¿qué? De la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted dice no por miedo, sino porque realmente necesitamos cuidar lo más preciado. Acuérdese, la salvación es un regalo hermoso que Cristo le dio. Pero usted decide qué hacer con esa salvación. Usted decide cuidarla o descuidarla. Usted decide, hermano, acrecentarla y ayudar a otros a crecerla, o simplemente vivir, hermano, despreocupado, pensando en que todo está bien, cuando a la luz de la palabra. Mire, cuidar la salvación es estar empapándonos de la verdad de Cristo. Porque la verdad nos va a hacer caminar en ese temor reverente. Acuérdense, Cristo lo dijo claramente. Hay dos caminos. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Pero aquí en la tierra hay dos caminos. El que yo te presento, que es el camino angosto, y el camino ancho que el mundo va caminando. Y lamentablemente este corazón es muy perverso. Y a veces nos quiere desviar del camino, pensando que estamos haciendo lo correcto,
Pero cuando venimos a filtrar lo que estamos haciendo a la luz de la palabra, estamos, hermano, bien desviados. Por eso Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad?, que tenemos que esforzarnos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Gracias te damos, Señor. Amén. Fíjese, el verbo ocuparse significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que si Él nos otorgó su salvación, tenemos que trabajar en esa salvación hasta terminarlo. ¿Y cuándo vamos a terminar? Cuando el Señor aparezca por su iglesia. Mientras tanto, su trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo es estar trabajando constantemente en cuidar la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Yo me gozo en esta noche, hermano, porque esta palabra alimentó primero mi alma. Amén. Bendito sea Jesús. También nos habla, hermano, de ese crecimiento constante. Pero si dice, la respuesta del creyente hacia la santidad de Dios en esa verdad de cuidar la salvación es la obediencia. Usted empieza a obedecer a Dios porque usted realmente desea eso. Mire, algo que el Señor nos compara, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Romanos capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice la palabra. Gracias, Señor. Y a través de todo esto, hermano, usted se va fortaleciendo, su fe va creciendo, usted se va alimentando. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Capítulo 1 de Romanos. El apóstol Pablo, exponiendo su llamado, dice claramente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Usted fue llamado a ser parte de Jesús. En todos los que estáis en Roma también, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cuidar nuestra salvación nos habla, hermano, de estar en esa conexión con Jesús, constantemente entendiendo que el propósito de la salvación es que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, no alimentando nuestra carne o nuestras emociones o nuestro ego personal, sino alimentando, hermano, la vida espiritual que Dios nos ha dejado en su palabra. Regresemos donde empezamos. Bendito sea el Señor. Allá en segunda carta de Pedro, vamos a examinar un poquito más esos pasajes, ya que esta noche nos vamos un poco más temprano. Así que, volviendo a lo que Pedro nos dice, vea, la promesa de Dios para que nuestra fe sea protegida, para que nuestra fe en nuestra salvación esté constantemente, hermano, firme en lo que Él ha dicho. Gracias te damos, Jesús. Allí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 una vez más dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida. Bueno, el Señor está interesado en bendecirlo en todo lo que usted necesite. Usted necesita salud. Algunos nos enfermamos, venimos a la casa del Señor y el Señor se compromete en traer sanidad. El Señor nos ama, porque es una necesidad nuestra y nosotros venimos a entregar nuestras cargas. Señor, necesito que tú me renueves. Y esa es la promesa que Él nos da. Mire que sigue diciendo: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Jesús lo declaró, Jesús lo confesó. Isaías 53 dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él cargó todo el castigo de nuestra paz, fue sobre Él.
y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Amén, aleluya. Por eso dice que el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En nuestra vida natural usted se enferma, pero en la naturaleza divina usted vive sano. ¿Y cómo se puede apropiar uno de eso? Hermano, si usted está caminando en obediencia, el Señor se compromete con usted a bendecirlo. Ese es el punto principal, hermano. Por eso dice que nos ha dado grandísimas promesas. Pero si estamos caminando en desobediencia, donde todavía de repente hay poquito orgullo en nuestro corazón y despreciamos, ¿verdad?, el poder darle la gloria a Dios con toda su casa, con todos sus hijos, hermano, allí es donde está uno mismo, se está robando la bendición. Leo nuevamente el verso 4. Por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo está el mundo actualmente, hermano? La concupiscencia son los deseos del corazón, los pensamientos del individuo. Hermano, de continuo está hacia el mal. Vemos la maldad cómo está creciendo, las advertencias de Jesús en Mateo 24, las advertencias de Jesús en Mateo 25, dice que estarán casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estamos viendo las cosas hoy en día? Hermano, por todas partes. Eso está creciendo. El Señor está diciendo, apercíbete, yo llego pronto. Cuida lo que te he entregado. Yo no vengo por todos, yo vengo por mis escogidos. En aquel día, dicen los evangelios, el Señor apartará sus ovejas a la derecha y apartará a los cabritos a la izquierda. El Señor advierte en los evangelios que estarán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Por qué, hermano? Porque uno está espiritual y el otro está carnal. El Señor viene por una iglesia avivada. El Señor viene por una iglesia encendida, hermano. Por eso tenemos que esforzarnos. Vuelvo y reitero una vez más, los felicito. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a vuestra virtud conocimiento. ¿Ves por qué es importante venir? Porque el Señor nos habla. El Señor nos instruye. El Señor usa a cualquiera de nosotros, usa al pastor, usa al hermano, usa a la hermana para darle una palabra que su alma necesita. Amén. Bendito sea el Señor. Así que reflexionemos con esto, hermano. Al conocimiento tenemos que agregarle dominio propio. Una de las cosas que la iglesia está sufriendo hoy en día es porque no tiene o no pone por obra el dominio propio, sino que la carne es la que domina, la que reina a veces en el corazón del individuo y no hay dominio propio. Por eso cuando lo más importante, que es cuidar la salvación, cuidarlo de Dios, hermano, uno lo pone en segundo lugar y le da más prioridad a lo físico, a lo carnal. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Estamos alimentando y cuidando nuestra salvación debidamente? Si usted en su corazón está convencido que sí, gloria a Dios por eso. Pero si realmente necesitamos esforzarnos más, como nos aconseja Pedro, y mire quién lo dice, que tenemos que poner toda diligencia. Dígale una vez más al que está a su lado, sin esfuerzo no hay progreso. Sin esfuerzo no hay progreso. Sin esfuerzo no hay crecimiento. Tenemos que esforzarnos. Así que póngase de pie conmigo en esta noche.
A los hermanos que nos ven por las redes sociales, les animamos, sigan adelante, cuiden su salvación. El Señor viene pronto. No vivamos, hermano, de una manera que no agrade ante los ojos de Dios. Acuérdese, la palabra dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, tanto a los justos como al impío. El Señor lo mira desde su trono y dice que Él va en aquel día, nos pedirá cuentas individualmente, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Por eso en esta noche, hermano, la palabra y el consejo es: esfuérzate en cuidar tu salvación. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por el consejo de tu palabra. Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa convicción a nuestros corazones, para que podamos, Señor, esforzarnos a cuidar lo más importante. Lo más importante no es el trabajo, lo más importante no es cuidar las cosas terrenales. Lo más importante, Padre, es cuidar el regalo de salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir, Señor, con prudencia. Ayúdanos a vivir, Señor, con temor y reverencia ante ti, Señor. A santificar nuestra vida más cada día, Padre, porque tu venida se acerca. Y tú no vienes por una iglesia que tenga vestiduras manchadas. Tú no vienes por una iglesia que tenga su vestimenta arrugada. Tú vienes por una iglesia que tenga su vestido preparado para las bodas del Cordero. Por eso, mi Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y rogamos que el consejo de tu palabra pueda quedar atesorado en nuestra alma y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar y poner por obra tu palabra, para que sigamos creciendo a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.